les voy a contar dos tonterías. Y la primera es la tontería murciana. Esta es la tontería murciana y eso es Vox. Yo escribo Vox con 3 Ks porque me recuerdan más al Ku Klux Klan. Entonces creo que se escribe con X, pero yo lo escribo con 13 Ks y con una S. Total, es el mismo partido. Lo que ustedes están viendo aquí son los carteles de la Feria de Murcia, donde se tiene a 3 personajes importantes de Murcia. Ella es campeona de ajedrez, no me acuerdo qué es, ustedes disculparán. La de amarillo es campeona de ajedrez, y la de la izquierda es Raquel Sastre, que es comediante y es activista en favor de las enfermedades extrañas, porque tiene un pequeño con enfermedad desusada, digamos, de esas enfermedades que hay pocos enfermos y por tanto no se dedica suficientes recursos para investigar y tratar de mitigar o resolver los problemas de esas enfermedades. Es un problema muy grave a nivel mundial, donde se invierte sobre todo en aquello que afecta a muchísimas personas. Raquel a mí me parece una tipa sensacional, le tengo un enorme cariño, y cuando vi esto y pensando en ella precisamente, que es un tanto hereje, se me ocurre decir lo siguiente. Vox no ha protestado, obviamente se está utilizando la noria esta, la rueda de la fortuna, como un halo para los 3. Ahora sí, Santi es matemático, profesor y divulgador científico. Claro, es Santi García. Luego Raquel, que es Raquel Sastre, humorista, guionista y activista. Y Elena Rodríguez, que es campeona de ajedrez. 3 murcianos excelentes, utilizados en el cartel de las fiestas de su ciudad. Y Raquel va a ser, o acaba de ser, no lo sé bien, la pregonera de las fiestas de Murcia. Y entonces yo le comenté, Vox no ha protestado, un poco pensando esto, no pueden ser tan brutos. Qué tonto soy. Vox exige la retirada del cartel de la Feria de Murcia porque ofende al cristianismo. Ole tus calcetines. Yo no veo cómo que un cristiano se puede haber ofendido porque, o sea, no hay una relación lógica entre ambas cosas. Lo que pasa es esto. Raquel es una mujer de izquierda. Y entonces alguna vez dijo que imagínate tener un problema cognitivo muy grave, por ejemplo, tener parálisis cerebral o ser votante de Vox. Lo que aduce Vox es que comparó la parálisis cerebral con ser votante de Vox. No los comparó. Es que los de Vox también tienen problemas cognitivos de otro tipo. No los comparó. Simplemente señaló que esos 2 son problemas cognitivos graves. Yo he tenido amigos con parálisis cerebral y es un problema grave. Problema grave de salud. Gaby, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. Yo siempre con los nombres es lo mismo, pero Gaby, una mexicana muy conocida, que después se hizo una película sobre ella. Luis Mandoki hizo una película sobre ella. Una chica que solo podía mover el pie izquierdo y que con un tablero lograba expresarse, y que fue nuestra amiga, una tipa absolutamente maravillosa, ¿no? Tenía un problema. Entonces, Vox lo que le molestó fue que dijeran que está un poco mal de la cabeza, de alguna manera, no forzosamente con parálisis cerebral, que son inteligentes, no tienen problemas en ese lado, que es ser votante de Vox. Entonces se lanzaron contra esto. Ya lo último fue que yo solamente le mandé esto a Raquel, le digo que lo decía yo de broma, que me lo han tomado en serio. Raquel Sastre, sabes que no era mi intención. Los que se ríen de la cultura de la cancelación, que yo me río de la cultura de la cancelación, por supuesto. Los que se ríen de los ofendiditos llevan 2 semanas de ofendiditos. Primero con el cartel de Sahara, la cantante, que ellos vieron allá a la Virgen, porque ya saben, muchos cristianos ven a la Virgen en todos lados. Se les aparece hasta en sándwiches de queso. Sí, ¿no? Y luego se venden por mucho dinero los sándwiches de queso con la Virgen. Entonces, Vox vio allá a la Virgen. Y luego ahora, no sé qué vio aquí, pero ¿qué les puede molestar? Probablemente vieron a 2 vírgenes y a San José, Santi ahí de San José, o de
¿Quién se parece? No sé, San Francisco de Asís podría ser Santi, qué sé yo. La cosa es que estos grupos de derecha, que con razón se burlan del ofendidismo en ciertos grupos de la izquierda, se burlan lo delicaditas que tienen las sensibilidades algunas en el mundo de lo posmoderno, y que yo estoy allí de acuerdo con ellos. A ver, la gente se pasa, y vamos a ver ahora un bonito ejemplo. Cuando les toca a ellos son 20 veces peores, porque ni siquiera se limitan a llorar, se limitan a exigir prohibiciones. A ellos todo lo que sea prohibir les gusta muchísimo, porque dentro de cada uno de ellos hay un sargento segundo con agruras que quiere resultados militares. Y no hay nada más militar y más bonito que las prohibiciones. También la izquierda más boba, pide en muchas ocasiones prohibiciones de lo más folclóricas del mundo, pero me llamó muchísimo la atención que tuvieran la irrelevancia de ocuparse de los carteles de la Feria de Murcia hablando de ofensas al cristianismo. ¿Sabes qué ofende al cristianismo? Que gente como tú se diga la persona adecuada para hablar en nombre de todos los cristianos. Puedo garantizarte que muchísimos cristianos no están de acuerdo con que tú seas su portavoz y que tú andes pidiendo, Santiaguito Abascal, prohibiciones en nombre del cristianismo, que de pronto parece que tenemos al Papa Santiago Abascal, como si no fuera ya suficientemente malo tener al Papa Francisco.